Evangelio del 1 de septiembre de 2012, Mateo 25, 14, 30. Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré, y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por lo tanto, su talento, y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, ni aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Este trozo bastante largo del Evangelio de Mateo nos llama precisamente a la comparación de los siervos. Pudiera parecer un relato alejado a nosotros, pero cada uno de esos siervos somos nosotros. El Señor, este hombre que se ausenta, es precisamente Dios. ¿Y qué es lo que sucede y cuáles son esos talentos? Los talentos, incluso ya ahora en nuestra época, se puede decir, y se usa de manera normal, llamar talento a la habilidad. Tú eres muy inteligente, eres muy talentoso, tiene talento para la escritura, tiene talento para las matemáticas, para la ingeniería. Y ese tipo de talentos precisamente se está refiriendo. El ejemplo pues es muy sencillo, se refiere a los talentos en cuanto a dinero, a un dinero que un hombre le da. Pero vamos analizando todo esto porque precisamente él dice: llamó a sus esclavos. Estos 3 personajes a quienes se les dan los talentos no eran ni amigos ni conocidos, sino siervos. Es decir, pertenecían a ese hombre que se había marchado. Luego entonces, su tiempo de vida, le pertenecía a ese hombre. Igual que nosotros, nuestro tiempo de vida le pertenece a Dios. De primera instancia podríamos decir que el último, el que esconde el talento en el piso para después decir: aquí tienes lo tuyo, pareciera que ha hecho bien. Y sin embargo, se le dice: siervo malo y perezoso. ¿Por qué? Primero, porque este siervo le ha dicho una forma, desde su punto de vista personal, le ha dicho que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Pero ¿qué sucede si lo analizamos realmente? La verdad es que tanto el siervo como el dinero son del hombre. Entonces el siervo tenía obligación de trabajar con el dinero que el mismo hombre le había dado. No le es lícito
el decir que lo escondió. Ahora nosotros, por ejemplo, ¿qué sucede con los talentos y con la vida que se nos da? ¿Y a qué estamos llamados a trabajar y en qué? Estamos todos llamados a trabajar en la viña del Señor, es decir, a trabajar para Dios, para tu propia salvación y para la salvación de todos nuestros hermanos, cada uno de nosotros, en los diferentes áreas y ámbitos en los que nos movemos cada uno de nosotros. No estamos todos llamados a ser religiosos, ni todos llamados a ser sacerdotes. Eso no es lo más viable siquiera. Excelente llamada para aquel que tiene precisamente la vocación. Pero como ya hemos dicho muchas veces, son unos muy pocos. La gran mayoría estamos llamados a trabajar ahí precisamente en donde tú estás, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente empezando por buscar aquellos talentos, es decir, nuestra propia persona, de manera que podamos nosotros entregarle a Dios de acuerdo a nuestras habilidades. Algunos, por ejemplo, habrá quien sean madres de familia, que su talento va a ser educar muy bien, buenos cristianos a sus hijos, ayudar a su esposo a acercarse a Dios, hacer oración por todos, ayudar a sus padres. Misma circunstancia para el esposo, ser un buen trabajador, ser un buen empresario, un empresario cristiano, que viva el Evangelio, que eduque a sus hijos en el amor de Dios, que ayude a su prójimo, y a los hijos también, a los padres, a cada uno de nosotros se nos llama verdaderamente a dar frutos de amor, de santidad. Para ello se requiere tener fe. La fe como don de Dios, esa fe que también recibimos de Él, que también se podría llamar una parte del talento. Pero si tú rechazas la fe, y ves aquellos talentos que tú tienes, como si fueran propios, para ganar dinero por tu cuenta, para aprovecharte de los otros, entonces vas a estar traicionando al dueño de los talentos y al dueño tuyo y mío. Y cuidado, porque si rechazamos la fe, nos va a pasar como a este siervo malo y flojo. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y después a ese siervo inútil échenle a las tinieblas de afuera. ¿Qué son las tinieblas de afuera? Finalmente, cuando Dios ajuste cuentas con nosotros, esas tinieblas de afuera van a ser probablemente el infierno. Un lugar de soledad, un lugar de tristeza infinita, un lugar de dolor. Que no nos pase, querido hermano, hermana, ni a ti ni a mí, que seamos unos siervos infieles. Que por el contrario, aunque tengamos 2 o inclusive un solo talento, pues con eso que tenemos, reconozcamos que Dios nos lo ha dado precisamente para alabanza y gloria de su nombre y también para la salvación de tus hermanos y la tuya propia. Que Dios nuestro Señor derrame en cada uno de nosotros su Santo Espíritu y nos conduzca a la verdad.